Hola, te doy la bienvenida a una nueva sesión de meditación guiada con Mindfulness Amitabha. Dormir feliz sin insomnio. Meditación guiada para reducir estrés. Sueño profundo con relajación zen. Me siento muy feliz de saber que has tomado la decisión hoy de estar aquí, en este espacio sagrado de práctica zen con el corazón abierto. Aquí no venimos a exigirnos nada, ni a pretender que debemos estar bien todo el tiempo. Venimos simplemente a estar, a ser, a respirar, a recordar con amabilidad que incluso en medio del cansancio, del estrés, del insomnio y la ansiedad, hay algo dentro de ti que sigue siendo fuerte, intacto, presente. En esta sesión vamos a abordar un tema que sé que muchos estamos atravesando: la dificultad para dormir bien, la sensación de estar agotados desde que comienza el día, la mente que no se apaga, los pensamientos que no paran, el cuerpo que se tensa sin que podamos evitarlo. Es una experiencia más común de lo que creemos. Y no estás sola, no estás solo. Mira, hace tan solo unos días recibimos, Elena y yo, un correo electrónico de una mujer, una practicante de esta bonita comunidad de Mindfulness Amitabha. Nos escribió con el corazón en la mano. Nos contaba que ya no podía más, que llevaba meses sin poder dormir bien, que se sentía vacía, sin energía, con dolores en el cuerpo y una tristeza que no sabía de dónde venía. Quiso hablarnos de la carga pesada que llevaba encima, de las exigencias, de las preocupaciones, de las noches largas y de sus días interminables. ¿Y sabes? También nos dijo algo muy bonito y profundo: que aun en medio de todo ese sufrimiento, tenía la esperanza en su corazón de encontrar el camino de regreso a sí misma, y que gracias a la práctica, con estas meditaciones guiadas, sabía que lo podía lograr. Solo es una cuestión de práctica diaria y determinación, nos decía. Y es por eso por lo que hoy estamos aquí. Su generoso testimonio nos recuerda una verdad fundamental: no estamos solos en este sufrimiento. Reconocerlo es el primer paso hacia la sanación. Y precisamente para iluminar este camino, hoy exploraremos juntos prácticas sencillas pero muy profundas, inspiradas en la sabiduría ancestral y adaptadas a nuestro presente. Comenzaremos encontrando una postura corporal que nos invite a la calma y a la presencia. A través de una suave secuencia de respiración consciente,
nos entrenaremos para anclar nuestra atención en el ritmo natural de nuestro cuerpo, un refugio siempre disponible. Luego, contemplaremos juntos dos pilares de la sabiduría Zen, las dos primeras nobles verdades. Reconoceremos la presencia del sufrimiento, tal como lo experimentamos en la falta de sueño y el estrés, y comenzaremos a comprender mejor sus raíces profundas, esas presiones del mundo moderno que a menudo nos roban la paz. Inspirados por las enseñanzas de nuestro amado profesor, el venerable maestro y patriarca Zen, Thich Nhat Hanh, recordaremos que nuestro verdadero hogar no está en el pasado ni en el futuro, sino en este preciso instante. Realizaremos una visualización creativa para conectar con ese espacio interior de paz que reside en nosotros, un lugar al que siempre podemos regresar. Finalmente, nos entregaremos a una relajación total del cuerpo, soltando tensiones y permitiendo que la quietud nos envuelva. Porque, como nos recuerda siempre nuestro profesor, estemos donde estemos, podemos estar a gusto. Durante esta sesión vamos a recorrer juntos un camino de regreso al hogar, no un hogar físico, sino un hogar interior, ese lugar dentro de ti donde puedes descansar verdaderamente, donde no necesitas demostrar nada, ni resolverlo todo, ni ser otra persona. Ese hogar es el maravilloso momento presente. Esta práctica será sencilla y profunda. Ahora, inspirando y expirando, profundo y lento, nos podemos repetir internamente: he llegado, estoy en casa, en el aquí y en el ahora, momento presente, momento maravilloso. El verdadero hogar no está en el pasado, ni en los recuerdos, ni en una idea lejana de felicidad. El verdadero hogar está aquí, en este instante, en esta respiración, en este cuerpo, en la calidez de este silencio. Y en la presencia de todos los que, como tú, están ahora practicando también, aunque no los veas. Estemos donde estemos, podemos estar en casa. Comenzamos la sesión de meditación guiada. Muy bien. Ahora quiero invitarte a que encuentres una postura en la que tu cuerpo pueda sentirse relajado y sostenido.
Para esta práctica, la posición tumbada suele ser la más adecuada, ya que permite que tu cuerpo descanse por completo y que tu mente empiece a soltar cualquier tensión acumulada. Si decides tumbarte, hazlo sobre una superficie cómoda, como una cama, un colchón o una esterilla. Si así lo deseas, puedes usar una manta ligera para mantenerte abrigada. Extiende tus piernas ligeramente separadas y deja que los pies caigan suavemente hacia los lados. Coloca tus brazos a ambos lados del cuerpo, con las palmas hacia arriba, o si lo prefieres, apóyalas suavemente sobre tu abdomen. Permite que tu cabeza descanse cómodamente, alineada con el resto de tu cuerpo. Si ves que lo necesitas, utiliza una almohada baja o un soporte fino para el cuello para que sientas comodidad y estabilidad. Asegúrate de que tu espalda esté bien apoyada, de manera que no sientas ninguna molestia. Eso es. Y en esta posición, deja que tu cuerpo ceda completamente al soporte debajo de ti. Imagina que estás flotando en el espacio o sobre una nube, sintiendo cómo cada parte de ti comienza a relajarse, soltando cualquier rigidez. Esta postura tumbada te ayudará a liberar tensiones, a abrir espacio para respirar profundamente y al mismo tiempo a crear el ambiente ideal para conectarte con la calma que ya habita dentro de ti. Cuando te sientas lista, y si aún no lo has hecho, cierra ahora suavemente los ojos y ve trayendo poco a poco toda tu atención a tu respiración. Y desde aquí nos preparamos para entrar juntos en un espacio de calma y serenidad profunda.
Si te ayuda, puedes repetirte internamente. Al inspirar, inspiro y soy consciente que estoy inspirando. Al expirar, expiro y soy consciente que estoy expirando. Inspirando, expirando. Presta ahora atención a tu respiración durante todo su recorrido, siguiendo la fase de inspiración y siguiendo la fase de expiración. Inspiro, el aire entra por mi nariz y el abdomen asciende. Expiro, el aire sale por mi nariz y el abdomen desciende. Inspiro y sigo mi inspiración en todo su recorrido, desde su comienzo hasta su final. Expiro y sigo mi expiración en todo su recorrido, desde su comienzo hasta su final. Sigo mi inspiración, sigo mi expiración. Y toma ahora conciencia de todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y desde los pies hasta la cabeza. Inspiro y soy consciente de todo mi cuerpo. Expiro, sonrío a mi cuerpo. Consciente de mi cuerpo, sonrío. Y ahora voy a pedirte que afines un poco más tu atención. Sé consciente de la tensión que hay ahora en tu cuerpo.
Con cada inspiración sientes todo tu cuerpo. Con cada expiración sueltas cualquier tensión que haya en tu cuerpo. Consciente de tu cuerpo, sueltas tensión. Inspiro y soy consciente de la tensión que hay ahora en mi cuerpo. Expiro, calmo y relajo la tensión que hay ahora en mi cuerpo. Inspiro tensión, expiro relax. Muy bien. Al comenzar nuestra práctica, recordamos una enseñanza fundamental en el camino del Zen, la primera noble verdad. Dukkha, una palabra en sánscrito que significa sufrimiento. Esta enseñanza no es una teoría ni una doctrina rígida. Es una invitación amable a mirar dentro de nosotros con honestidad y a reconocer cómo nos sentimos realmente. Tal vez últimamente has sentido cansancio profundo, aunque hayas dormido. Tal vez la mente no se calla por la noche, como si fuera una radio interior que está constantemente encendida y parloteando. Tal vez el cuerpo está tenso desde que te levantas y las preocupaciones se encadenan una tras otra. Este es el sufrimiento de la hora y no hay nada malo en reconocerlo. No estás fallando, no eres débil, simplemente estás con vida y estás sintiendo lo que muchas personas en el mundo también sienten. Inspiramos reconociendo este malestar con ternura. Expiramos dejándolo estar sin juicio. Reconocemos el malestar, lo dejamos estar sin juzgarlo. Aquí no venimos a evitar el sufrimiento ni a disimularlo. Venimos
a tocarlo con la luz de la plena consciencia, con la ternura de una madre que sostiene en sus brazos al hijo que llora. Este acto de mirar y nombrar lo que nos duele ya es un acto de verdadero amor. El Buda dijo que sin este reconocimiento honesto no puede haber transformación y sanación. Ahora vamos a ir un poco más profundo. Vamos a contemplar la segunda noble verdad que nos invita a mirar las raíces del sufrimiento. ¿Qué condiciones están nutriendo este malestar? Tal vez el exceso de responsabilidades, la presión constante por rendir, tal vez el miedo a no estar a la altura, la soledad o la falta de tiempo para ti, la inseguridad económica, las exigencias que la sociedad impone para estar disponibles todo el tiempo, para ser fuertes, sin espacio para el descanso verdadero. Inspiramos reconociendo estas causas. Expiramos soltando la necesidad de culparnos o resistirnos. Reconozco las causas. Suelto la necesidad de culparme o resistir. Si sabemos ver las raíces del sufrimiento, ya estamos en camino hacia su verdadera sanación. Y ahora, suavemente, te invito a hacer un pequeño gesto interior. Imagina que al inspirar estás entrando en un lugar cálido, lleno de luz suave, un lugar donde nadie te exige nada, un espacio de descanso y seguridad dentro de ti. Ese lugar es tu verdadero hogar. No necesitas buscarlo en el pasado, ni esperar a que las condiciones externas sean perfectas. Tu verdadero hogar está aquí, en esta respiración, en este momento. Inspirando, llego a mi hogar. Expirando, me siento en casa. Hogar, casa. Tal vez sientas que el cuerpo se afloja un poco,
tal vez la mente se aquieta, aunque sea por unos segundos. Esto es volver a casa. Recuerda, reconocer el sufrimiento no nos hace más frágiles, nos hace más libres. Mirarlo de frente, sin miedo, nos permite comprenderlo. Y cuando comprendemos, comenzamos a sanar. No hay verdadero amor sin comprensión. Comprender es amar. Si quiero amarme, necesito comprenderme. Y cuando logro comprenderme, me amo de verdad. Cuando puedo amarme a mí mismo, a mí misma, puedo amar verdaderamente a los demás. El estrés, el insomnio, el cansancio emocional no son tu identidad. Son nubes pasajeras en el cielo de tu consciencia. Y tú no eres la nube, eres el cielo. Y para terminar esta parte de la práctica, te invito a colocar una mano sobre tu corazón. Siente su calor. Tal vez quieras decirte como una oración personal y silenciosa: no estoy sola. No estoy solo. Mi dolor es comprendido. Mi hogar está en el presente. Puedo descansar. Dormir profundamente. Descansas. Duermes profundamente. Muy bien. Ahora, con suavidad, permite que tu respiración te lleve como una barca ligera deslizándose por un lago en calma. Permite que cada inspiración te ancle en el momento presente y que cada expiración te libere suavemente del peso del día. Imagina ahora
que estás caminando por un sendero silencioso en medio del bosque. La luz del sol se filtra entre las hojas, danzando sobre tu piel. El aire huele a tierra mojada, a pino, a vida. Tus pasos son lentos y conscientes, y mientras caminas, acompasas cada paso con tu respiración y te dices, al inspirar, he llegado, he llegado. Al expirar, estoy en casa, estoy en casa. Al inspirar, en el aquí y en el ahora. Al expirar, momento presente, momento maravilloso. Vas avanzando despacio y sientes que poco a poco te estás acercando a un lugar que tu corazón reconoce. Frente a ti aparece una pequeña casa. Es una vieja ermita fabricada en madera, sencilla, acogedora, viva. Es tu hogar interior. No tienes que pedir permiso para entrar. Este lugar te ha estado esperando desde siempre. Al abrir la puerta, una cálida fragancia te envuelve. Es una mezcla de madera, té recién hecho y algo más. La presencia de alguien muy querido, sentado en un cojín frente a una pequeña mesa baja, te espera un bondadoso maestro zen, un ser sabio, de mirada suave y corazón profundo. Tal vez es alguien a quien conociste, o tal vez nunca le habías visto antes, pero sientes que siempre ha estado contigo de alguna forma. Te sonríe. Sus ojos brillan con la quietud de quien ha aprendido a habitar el presente. Con un gesto amable, te invita a sentarte junto a él, en un cojín mullido sobre el suelo. Te sientas y durante unos instantes solo respiráis juntos. Sin hablar, solo respirando, juntos, en paz. Cada inspiración es una flor abriéndose. Cada expiración, una nube que se disuelve.
Después de unos minutos de silencio, el maestro sirve una taza de té humeante. Te la ofrece con las dos manos como un regalo sagrado. Recibes la taza, sientes su calor y bebéis juntos, en silencio, saboreando cada sorbo como si fuera el primero, como si el universo entero estuviera contenido en esa taza de té. Después, el maestro posa lentamente la taza sobre la mesa. Te mira con ternura y con voz pausada, profunda, te dice: querido ser, el sufrimiento que llevas no es un error. Es el principio del camino. Al reconocerlo, sin huir de él, comienzas a transformarlo. Mira tu insomnio, tu ansiedad, tu cansancio, no como enemigos, sino como campanas que te llaman de regreso al hogar. Tu hogar verdadero está aquí, en este momento. No tienes que buscarlo más. Permaneces en silencio, dejando que sus palabras se asienten en tu corazón, como una fina lluvia suave que calma la sed de la tierra. Sientes como algo en ti se ablanda, como si por fin pudieras dejar de resistir, como si pudieras simplemente ser a salvo, en compañía, en presencia. El maestro no necesita decir nada más. La enseñanza ha sido recibida. Antes de despedirte, te inclinas suavemente. Él también se inclina y te recuerda: siempre que te pierdas, vuelve a la respiración. Siempre que te duela, vuelve al cuerpo. Siempre que necesites descansar, vuelve a casa. Tu verdadero hogar nunca se ha ido. Estás a salvo. Con el corazón ligero, te levantas. Miras una última vez la casa, el maestro, y sabes que puedes volver aquí siempre que lo necesites, porque este hogar está dentro de ti y tú eres bienvenido siempre. Inspira, expira.
cuando te sientas lista, cuando te sientas listo, puedes volver lentamente a tu cuerpo, a las sensaciones del aire entrando y saliendo, trayendo contigo la paz, la enseñanza y la certeza de que el verdadero hogar es el momento presente. Bien, antes de continuar esta meditación, quédate aquí un poco más, en este espacio íntimo, sereno, en el que ya no estás corriendo, ni resolviendo, ni huyendo. Solo estás respirando y estás con vida. Eso ya es un milagro. Quizás llegaste hoy con el corazón cansado, con la mente llena de ruido, con los músculos tensos por tanto esfuerzo acumulado. Y ahora, poco a poco, comienzas a recordar algo esencial, que puedes descansar en el presente, que no necesitas ir a ninguna parte para estar en casa. La felicidad no es algo lejano, no es algo por alcanzar mañana, ni que puedas comprar ni merecer. La felicidad es posible aquí y ahora, cuando tocamos las maravillas de la vida con la luz de la plena consciencia. La taza de té caliente entre tus manos, el roce del viento en tu mejilla, el canto de los pájaros, el silencio entre los sonidos, la respiración que entra y sale como una amiga fiel, la suavidad de una manta, el abrazo de alguien querido o simplemente el hecho de estar contigo misma, contigo mismo, sin exigencias. Estas son las pequeñas grandes cosas que olvidamos ver cuando vivimos atrapados en la velocidad, la rapidez, en las exigencias y en la insatisfacción constante. Y sin embargo, cada una de ellas es un umbral secreto de entrada, un portal de regreso a lo sagrado. Mira,
Puedes tocar la maravilla del agua fría en tu rostro cada mañana. Puedes tocar la maravilla de tus pies firmes en la tierra, de la comida en tu plato, del cuerpo que te acompaña, incluso con su cansancio, incluso con su insomnio. Es un cuerpo que respira y que ama. Y si alguna noche no logras dormir, si vuelve el peso, la ansiedad o la soledad, recuerda, puedes volver al cuerpo, volver a la respiración, volver a tu verdadero hogar. Tocar la maravilla de la vida no requiere grandes cambios, solo requiere presencia, requiere detenernos, respirar y ver. Y cuando lo hacemos, aunque sea por unos segundos, algo cambia. El corazón se ablanda, el miedo pierde fuerza, la noche se vuelve más amable y tú te vuelves más tú. Así que, mientras continuamos esta meditación, no dejes atrás este hogar, llévalo contigo. Está en tu forma de caminar, en tu forma de escuchar, en la manera en que abres una puerta o en que abrazas tu almohada por la noche. Aquí, en lo más sencillo, está el milagro de estar viva, de estar vivo, y tú puedes tocarlo una y otra vez. Respira profundamente. Siente tu cuerpo en este instante. Pero no pierdas de vista lo esencial. Estés donde estés, puedes estar en casa. El verdadero hogar está aquí, en este mismo momento. Que te acompañe la paz y que siempre recuerdes esto. Tú eres una maravilla de la vida. Recuérdalo. Tú eres una maravilla de la vida. Yo soy una maravilla de la vida.
Eso es. Y ahora vuelve a traer toda tu atención a tu respiración. Siente el aire entrando y saliendo por tus fosas nasales. Siente el suave movimiento de tu abdomen al inspirar y expirar. La respiración es el puente que une nuestro cuerpo y nuestra mente. Con cada inspiración traemos nuestra mente de vuelta al cuerpo. Con cada expiración soltamos las preocupaciones, las tensiones, el estrés. Respira. Sé consciente de tu inspiración. Sé consciente de tu expiración. Y vamos a relajar aún más el cuerpo. Lleva tu atención a todo tu cuerpo, permitiendo que cada músculo se relaje y suelte cualquier tensión acumulada. Comienza desde los pies, permitiendo que se sientan pesados y relajados. Sube lentamente por tus piernas, soltando toda tensión. Siente tus brazos y hombros relajarse, tus manos soltarse suavemente. Relaja tu cuello y permite que el peso de tu cabeza repose cómodamente. Suaviza los músculos de tu rostro y permite que tu mandíbula se relaje. Siente todo tu cuerpo como si flotara, libre y en paz.
Recuerda que puedes utilizar esta sesión de meditación zen en cualquier momento que sientas que el insomnio o el estrés quieren quitarte el descanso y la paz interior. Tu verdadero hogar está siempre a tu alcance. Inspiro y me instalo felizmente en el momento presente. Expiro y sé que es un momento maravilloso. Momento presente, momento maravilloso. Querida amiga, querido amigo, gracias por tu escucha profunda. Siempre que lo desees, podrás disfrutar de más meditaciones zen en nuestro canal Mindfulness Amitabha. Y en este estado de relajación profunda, te invito a disfrutar de esta música relajante que te permitirá ir profundizando un poco más en tu interior. Un fuerte abrazo. Gracias por tu práctica, por comentar y compartir esta meditación. Y hasta la próxima sesión de Mindfulness Zen.